Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que comienzan a conectarse a esta transmisión que ha generado tanto interés, que ha despertado tanto la curiosidad de los miembros de esta escuela virtual de historias en Yo Mayor. Como saben ustedes, todos los días martes a las 6 de la tarde tenemos un espacio muy especial de diálogo, de conversatorio con reconocidos autores, con artistas que precisamente vienen a compartir un poco su experiencia, a transmitirles algo de sus conocimientos, precisamente de todo ese trecho que han caminado para que ustedes se animen en sus casas a seguir construyendo sus historias. Iniciamos con Alberto Salcedo Ramos, después nos acompañó el reconocido actor Álvaro Bayona, estuvimos la semana pasada con Melba Escobar y hoy es el turno para un amigo entrañable de la Fundación Fahrenheit 451, de la Fundación Saldarriaga Concha, un escritor por el que tengo una altísima estima, además de sentir un gran afecto por su obra. Ricardo Silva Romero se suma a este espacio tan especial de diálogo en la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Javier, qué alegría verte que hace rato no te veía y pues es mejor situación que esta no se me ocurre otra. Para contarte un poco, Ricardo, yo sé que lo sabes, pero para darle un poco de contexto a este diálogo, del otro lado de la pantalla van a estar de hecho muy activos. Ya tengo aquí un teléfono que no para de sonar con muchas preguntas en torno a tu obra. Yo pues voy a servir como canal transmitiendo esas dudas. La gracia de este espacio es que los estudiantes puedan entrar en contacto contigo también. Tienes del otro lado de la pantalla a más de 209 personas de diferentes regiones del país, personas mayores que han asumido el reto de participar en esta escuela virtual que tiene además un eslogan muy cautivador, ¿no? Dice que la creatividad no entra en cuarentena, como hemos hablado contigo, y ese es el reto, a tomar este espacio y esta Sí. época que estamos viviendo y aprovecharla, volcarla a la escritura y a la creatividad. Esta escuela virtual, quienes nos ven al otro lado, se suman a la señal abierta sin límite de cupos el día de hoy, se hace en el marco del proyecto de la historia Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor. Este es un proyecto organizado por la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Fahrenheit 451, en alianza con El Tiempo, donde Ricardo trabaja desde hace ya bastantes años, si no estoy mal, como desde casi el 2009 como columnista, ¿verdad? Exactamente 2009, sí. Desde el 2009, y en el marco de una estrategia que se llama Me Cuido Activo. Entonces, como son tantas las preguntas, pues lo que yo voy a intentar hacer, Ricardo, es voy a recorrer, yo he estado recogiendo a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, inquietudes que la gente te quiere transmitir. Tengo preparado un cuestionario que nos va a permitir abordar algunos aspectos interesantes de tu obra, que es bastante amplia, es muy interesante. Durante esta semana hablábamos con los miembros de esta escuela virtual y todos estaban hablando de ti, pero hablaban de distintas facetas de ti. Algunos tenían curiosidad sobre ese trabajo que has hecho relacionado con el mundo del periodismo deportivo, otros con tu faceta de columnista, otros con tu faceta como poeta, otros con tu faceta como novelista, que me parece maravilloso porque ese diálogo Qué bueno. se nos va armando, ¿no? Se nos va armando una cosa muy interesante. Para comenzar, Ricardo, quería hacerte una pregunta que le hemos hecho a modo de inicio a todos a los que nos han acompañado en este espacio hasta el momento, y es, siendo esta una escuela virtual que se construye sobre la sabiduría, el talento de las personas mayores para contar historias, quería preguntarte por ese referente, quizás esa persona mayor que ha jugado un papel importante en tu vida, que atesoras en tu corazón. Quería preguntarte un poco por eso. Pues a ver, Javier, pues primero de nuevo te doy las gracias por este momento que me parece pues una oportunidad para mí sobre todo. Eh, y pues estoy muy contento de que haya tantas personas en este momento pendientes e interesadas en lo que se nos pueda ocurrir a partir de las preguntas. Em, sobre una persona que tenga en mente, aparte de mis papás, que siempre han sido mis maestros por ejemplo, mi papá murió hace 4 años, pero me cuesta mucho no pensarlo en presente y no estar funcionando para honrarlo y para
seguirle los pasos. Pues aparte de ellos dos que además siempre han tenido un talento particular para comunicarse con los demás y para contar lo que les pasa. Mi mamá es una especie de lección de narrativa involuntaria, y mi papá era muy hábil para atrapar a los auditorios. Él era profesor, fue profesor de sus 76 años de vida, fue profesor 60 años. Desde los 16 empezó a dictar clases en su propio colegio y, y era magnífico para dar discursos a públicos enormes. Hacía discursos de 2 páginas, entonces todo el mundo quedaba muy agradecido porque se acababan muy pronto y casi que tenían la estructura de los chistes. Tenían como un golpe final y todo el mundo quedaba fascinado y agradecido de eso, por lo breve y por lo simpático. Entonces, ahí hay 2 maestros que a mí me, me siguen mostrando caminos. El caso de mi mamá es diferente porque ella lo que suele es decir barbaridades desde el principio. Suelta una barbaridad y uno queda aterrado y entonces empieza a desarrollarla, pero eso es una estrategia narrativa ahí donde uno la ve, Ajá. eh, que es, sí, decir lo peor desde el principio para que uno quede ya enganchado y terminan siendo casi siempre son cosas menos graves de lo que uno se imagina, lo que va a contar, pero uno queda aterrado desde el principio y tiene que seguir escuchando. Eso es una lección de narrativa de alguna manera. Pero pensando en otra persona que sea mi maestro y que esté por acá cerca en estos momentos, yo tuve un profesor desde los 15 años en el colegio que se llama Pompilio Iriarte y además usa como seudónimo Ángel Marcel y es sobre todo un sonetista. Qué Él se dedicó a maravilla. escribir sonetos y es un sonetista estupendo. Yo creo que sus sonetos podrían estar en las antologías de sonetos de la historia sin ningún problema. Y es un hombre que a mí me sigue enseñando y en su momento me sorprendió mucho cuando yo tenía 15 años, porque su discurso era alrededor de la prudencia, de la elegancia en el mejor de los sentidos, de la modestia, por otro lado el humor, jamás concederse uno mismo su propia importancia, en fin, él era muy bueno muy agudo para notar cuando uno estaba haciendo el ridículo. Y entonces a mí me quedaron muy claras esas enseñanzas y la importancia de responder con humor a todos los tiempos difíciles y a todos los momentos y todas las etapas de la vida, que es creo que la única constante de todas las etapas de la vida es que la única solución tiende a ser el humor. Ujú. Mira que es muy importante esto que nos dices y me alegra mucho que se exalte la figura de los docentes, ¿no? En este momento en el que supone tantos retos la pedagogía, esto que hacemos en esta escuela virtual de encontrarnos a través de Internet implica toda una transformación, no solo Sí, en quien se encuentra del lado del profesor, sino del estudiante también. Esto implica una transformación de lógicas muy potentes. Y mira que escuchándote, de alguna manera también veía yo lo que ha sido parte del aprendizaje de esta aventura de Historias en Yo Mayor, que ha sido entender que vivimos en un país en el que existe un increíble talento para contar historias de parte de las personas mayores y que ese talento tiene que ver con la escritura, pero también con la oralidad. No solo con la capacidad de ujú, plasmar en palabras escritas, cierto. sino también decir. Yo recuerdo lo que estabas diciendo como con relación a este profesor, a tu madre, ¿no? Y es esta, también de tu padre, es esta capacidad de repentismo, ¿no? De Sí, sí, estar sí, aparentemente preparados para saltar como a lo que no está determinado, ¿no? Esa sí, tal capacidad de cual, tal cual. improvisación. Sí. Muy cierto, muy cierto. Pues me alegra mucho y qué bueno comenzar así. Quería entonces comenzar a recorrer algunos de los trabajos que más curiosidad pues le han generado a los estudiantes y voy a ir alternando estas preguntas también con sus propias preguntas que nos están enviando muy amablemente. Por aquí aprovecho
para saludar a Luz Marina Torres, a Jorge Eduardo, a Mirta Díaz, a Nora María Pinzón, a Ligia, a Francisco Omar. Bienvenidos, siéntanse en casa. Esa es la idea de este conversatorio. Y aparece, digamos que dentro de tu obra, Ricardo, un primer elemento que a mí me gustaría tomarlo porque siento que no se ha explorado lo suficiente, tiene que ver con tu faceta poética. Digamos que hoy Sí. en día se habla mucho de tu trabajo en prosa, pero no mucho he escuchado yo que se explore en torno a esta faceta de la escritura de poesía, y ahí aparece Terranía. Me gustaría Sí. que nos contaras un poco de ese encuentro tuyo con la poesía. De entrada, siente que del otro lado hay muchas personas que están escribiendo por primera vez. Esa es la magia de esta escuela Ajá. virtual. Están saltando al agua, y algunos lo hacen en verso, algunos lo hacen a través del cuento. Digamos que hay una diversidad amplia también a través de la oralidad. ¿Cómo fue ese encuentro tuyo con la poesía? ¿Qué nos puedes contar de este trabajo que varios nos lo han preguntado? Pues Javier, yo primero que todo me parece una situación supremamente interesante la de alguien que está empezando a escribir, porque me parece que simplemente está ejerciendo no solo un derecho, sino sobre todo una talento real que yo creo que tenemos todos en menor o mayor grado, pero yo creo que todos estamos hechos y estamos aquí en el mundo para contarnos y para narrarnos, para no dejar escapar lo que nos ha pasado. Y creo que todos lo hacemos de alguna manera, así ese no haya sido nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra profesión, así no nos hemos dedicado, no nos hayamos dedicado a eso por cualquier razón, porque nuestra vocación fue otra, porque nuestro trabajo ha sido otro, porque no tuvimos el momento para dedicarnosle y tuvimos que hacer otros trabajos, lo que sea. Creo que es muy posible y que lo primero que hay que hacer cuando uno está comenzando a hacerlo es saber que uno está ejerciendo su derecho y que lo puede hacer. Yo creo que todos lo podemos hacer y todos lo debemos hacer porque es parte de nuestra sanidad mental poderlo expresar. Entonces me parece una situación supremamente interesante y creo que una oportunidad que hay que aprovechar esta de poderse contar a uno mismo para digerir lo invisible, así como uno digiere lo que se come, yo creo que uno tiene que digerir lo que ve y lo que oye de alguna manera y creo que es así, contándolo como mejor se pueda. Eh, Primero sin ninguna preocupación pues de ser un gran narrador, sino con el objetivo primero de digerir lo que nos está pasando. Yo creo que eso es fundamental. Creo que entre ese camino es muy probable que uno comience escribiendo poemas. Ok. Creo que es muy probable que sea lo mejor y lo más claro, y más en estos tiempos, por ejemplo, de enclaustramiento, en el que uno casi que por momentos no ve el futuro, no por estar deprimido, ni porque la situación sea tan extraña, ni nada de eso, sino porque uno está necesariamente viviendo el presente como mejor puede, está levantándose cada día, siguiendo su rutina, eso, teniendo el plan de ahorita que estamos teniendo. Cada día es tan único, en apariencia tan repetido, pero realmente tan único en estos días que estamos viviendo, que nuestro género tiende a ser, nuestro género mejor para expresarnos debería ser el poema. Los críticos literarios, a mí me tocó leer en la universidad un montón y yo no sé cómo logré que eso no me acabara las ganas de escribir. Los críticos serios literarios tienden a relacionar el poema con el presente, es decir, el poema es el género literario de la gente que está preocupada por su presente. Entonces me parece que es eh, el momento para escribirlo y a mí me llegó la poesía justamente en el momento en el que uno está pensando y pensando en el presente, que es la adolescencia, digamos, una adolescencia que se cruzó un poco hasta la universidad, eh,
y allí fue que escribí más que todos los poemas. De tanto en tanto tengo arrebatos de poemas y los hago, pero cada vez me cuesta más y me toca escribirlos dentro de novelas. Ahora a mí se me ocurren sobre todo novelas y entonces a veces las novelas tienen algún personaje poeta y entonces ahí aprovecho y escribo unos poemas, pero ya es otro tipo de situación porque no siento que me está expresando directamente a mí, sino que estoy aprovechando mi amor por la poesía para, sí, como demostrándole mi amor a la poesía, más o menos es lo que estoy haciendo. Terranía, que es el libro que reúne los poemarios que escribí, eh, podría tener un par de libros más y no es me parece que es un proyecto que tengo pendiente porque hubo unos libros que no quedaron dentro de Terranía y podría hacerse una versión nueva de Terranía con con más poemarios. Eh, y para mí siempre fue difícil cuando escribía poemas y separarme por la influencia de Pompilio Iriarte, alias Ángel Marcel. Me, para mí era difícil separarme de las formas clásicas, del soneto, de la misma canción, incluso una forma clásica que se llama la silva. Eh, en fin, hay una cantidad de formas clásicas que a mí me parece apasionante intentarlo, intentar un soneto es intentar un poema de 14 versos, Total. dos cuartetos, dos tercetos, el primer verso, cada verso tiene 11 sílabas, que con acentos especiales en la sexta y en la décima sílaba. Eh, el primer verso rima con el cuarto, el segundo con el tercero, el quinto, el primero con el cuarto, con el quinto y con el octavo, el segundo con el tercero, con el sexto y con el séptimo, y los tercetos riman de a parejas. O sea, es una forma súper exigente, muy precisa, que además se le vuelve a uno un vicio, tratar de encajar todo y decir lo que uno quiere decir con esas reglas estrictas del juego. Y entonces para mí era difícil luego escribir en lo que se llama verso libre, porque no le veía tanto la gracia, se me parecía mucho a la prosa. Ujú. Y entender en el verso libre cuándo termina un verso y cuándo sigue el otro me parecía que no era tan claro, Ujú. pero obviamente uno encuentra poetas en versos libres fantásticos que Claro. dominan el verso libre. Para mí siempre se me empieza a volver prosa, entonces por eso creo que no he vuelto mucho a escribir poemas y siempre que lo he hecho son o sonetos o poemas que riman o juegan con la rima. Y ahora que tengo hijos, pues ya el más grande va a cumplir 10 años, pues he confirmado que el sonidito, justamente soneto significa sonidito en italiano, eh, el sonidito de la rima es muy importante para los niños y es un alivio y es un juego y a mí siempre me ha parecido que escribir debe tener que ver con el juego y con el alivio. Entonces digamos, me sigue apasionando el género y me sigue apasionando el género cuando se encajan esas formas clásicas que me Ujú. siguen gustando tanto. Pues mira que tenemos a varios discípulos de Marcel en esta Ah, escuela mira, qué también. maravilla, qué Hay maravilla. varios que siguen manteniendo, digamos, que esa estructura de la que hablas. Hay mucha curiosidad en torno a sus composiciones poéticas, sin lugar a duda. Aparece, digamos que otro elemento muy importante en tu obra que tiene que ver con la construcción de trabajos sobre la vida de otras personas, las famosas, esta capacidad de construir sobre el componente biográfico. ¿Mm? Algunas personas me han hablado mucho de tu trabajo de Woody Allen. Digamos que existe como mucha curiosidad porque muchas de las personas en la escuela están construyendo historias sobre personas que conocieron, Ujú. personajes del pasado que fueron cruciales en su vida y asumen de alguna manera ese reto de convertirse entre biógrafos de quienes fueron sus acompañantes de la infancia, ¿no? ¿Cómo es ese reto de construir narrativa
partiendo de la vida de personas vivas. ¿Cómo ha sido para ti? ¿De dónde surge esa curiosidad? ¿Cómo la manejas? Es fascinante lo que dices y la pregunta y el tema. Espero no divagar mucho eh, para responder de la mejor manera, porque pienso varias cosas. Pienso que igual una persona, cuando uno la va a escribir, cuando uno va a escribir su biografía, cuando la va a retratar por escrito, empieza a funcionar Ujú. como un personaje de ficción, es decir, con las mismas necesidades que tiene un personaje de ficción para que quien lo lee se sienta de su lado o se sienta empujado a descifrar el misterio que es otra persona, así sea un personaje de ficción, digamos. En esa medida, cuando uno escribe sobre una persona real y cuando trata de hacer una versión de su biografía, sea como la de Woody Allen, que es corta porque pertenece a una colección que es de biografías, pero más, yo diría más de perfiles largos de los De acuerdo. personajes, más De que acuerdo. biografías. Pues cuando uno se acerca a esos personajes, a esos personajes de la vida real, se acerca como si fueran personajes también. Esto significa, a mi modo de ver, que uno les tiene que pintar la máscara que tienen, es decir, la persona pública que son, Ujú. la intimidad que guardan de alguna manera y de ser posible eh, el secreto que no quieren dejar salir a flote. Eh, Ajá. es útil también tenerles un talón de Aquiles Ujú. para que estos cuatro elementos quizás lo vuelven lleno de dimensiones. En la construcción de personajes he tenido fases eh, para las que me ha servido mucho creer en todo en la vida. Yo creo en todo lo esotérico, a mí me gusta el tarot, me gusta la astrología. Hubo un tiempo en que me gustó una cosa que se llama el enneagrama, que define a las personas en 9 tipos de personas. Tengo libros, por ejemplo, un libro que se llama El lenguaje secreto de los cumpleaños, que define a cada quien según el día en que nació. Leo mucho de psicología, me interesa mucho desde Jung, pues en adelante. Todo lo que sea, me interesa la lectura de la mano que me la enseñó mi papá, me interesa la grafología, me interesan todos los atajos que se ha inventado la humanidad para tratar de descifrar a alguien y también me fascina que es muy difícil llegar a descifrar a alguien del todo. Entonces, eh, eso sirve a la hora de escribir sobre alguien que está vivo y a alguien que es de la vida real y sirve también cuando uno se está inventando un personaje, todo esto que acabo de decir. Yo pienso en mis personajes de ficción, qué tienen en los bolsillos, cómo se visten, a qué huelen, eh, qué les gusta de la vida, qué muletillas, todos repetimos muletillas. Yo creo que para este momento ya llevamos 20 y pico minutos, yo debo haber repetido ciertas palabras varias veces. Ajá. Eh, ¿Qué caras hacen? Eh, ¿Qué estatura tienen? Es muy diferente. O sea, yo siempre he sido bajito, por ejemplo. Ujú. Yo no me imagino, o sea, para mí es un esfuerzo imaginarme un personaje alto, aunque Ajá. no parezca. Entonces, en Cómo perderlo todo, que es una novela que Ujú. publiqué hace 2 años, en el 2018, el personaje es altísimo y me Ujú. parecía interesante imaginarme cómo se ve desde arriba y entonces termina uno preguntándole a los altos qué diferencia puede haber. En fin, todos los detalles de una persona le sirven a un personaje y a una persona para ser escritos, pero hay algo extra en la pregunta que por eso pensé que iba a divagar tanto y es que es diferente escribir la biografía de alguien que murió ya a alguien que está Totalmente, vivo. totalmente. Eso estaba presente en la pregunta. Básicamente por esto, y por eso puedo divagar y divagar y divagar en esta pregunta, y es porque
yo creo sinceramente que el centro, el esqueleto del arte en general, es lo que se ha llamado la estructura dramática. Lo que a uno le enseñan en el jardín infantil del principio, el medio y el fin, y que ya más elaborado es un primer acto en el que le presentan a un personaje con una rutina que se ve destruida por un fenómeno o por un accidente o por un giro del destino. Después un segundo acto, el medio, que le dicen a uno en el jardín, que es el desarrollo del accidente que acaba de suceder. Es decir, si a una persona se le muere a alguien o llegan los dinosaurios a acabar con todo, o aparece o alguien lo secuestran o alguien se enamora, el segundo acto o el medio de la historia o el desarrollo de la historia explora cómo esa persona trata de recuperar su rutina, la rutina que perdió por culpa de ese accidente, y cómo trata de lograr algo que puede ser recuperar la rutina, como puede ser un objeto muy concreto. Ustedes han visto las películas de Indiana Jones porque son herederos de Ángel Marcel, entonces todos ya tenemos que haber visto Indiana Jones. Esos personajes como Indiana Jones en el final del primer acto tienen un accidente, Indiana Jones, y le dicen tiene que ir por el arca perdida o por el santo grial. Y el tipo se dedica al segundo acto a tratar de encontrar el grial. O los de las comedias románticas se conocen, se enamoran y en el segundo acto tratan de estar juntos y no pueden. No Hay pueden. muchos obstáculos. De ahí que los guionistas gringos que tienen las cosas tan claras como en general los intelectuales gringos suelen ser muy esquemáticos y muy claros. Los guionistas gringos dicen que todas las historias son el viaje de alguien que quiere desesperadamente algo, pero tiene muchos problemas para conseguirlo. Así definen cualquier historia. Y es cierto que Indiana Jones se busca el arca, tiene muchos obstáculos y al final del segundo acto lo que pasa es que todos creemos que no lo va a conseguir. No va a conseguir el grial, no va a conseguir el arca. En el caso de una comedia romántica, todos decimos, no, esto es imposible que estos dos terminen juntos porque el uno le mintió a la otra o la otra no le dijo al uno que estaba casada. Bueno, alguna cosa que sea muy complicada de resolver. Eh, y en términos de géneros, cuando una obra dramática es una comedia, el segundo acto termina en un falso final trágico, uno cree esto salió mal, o cuando una obra dramática es una tragedia, uno piensa al final del segundo acto que va a terminar bien, uno piensa Hamlet va a acabar con el tío y lo va a sacar del poder y va a recuperar el trono pues de Dinamarca, o Edipo, uno siente se va a salir con la suya, va a lograr conservar el poder. Mira que es muy curioso porque Alberto Salcedo Ramos, con quien comenzamos estos conversatorios, alguna vez me contaba dentro de este tema tan interesante, ¿no? Del perfil que tú acabas de mencionar, y estoy de acuerdo contigo con el tema del perfil. Le preguntó alguna vez a Gaitales, ¿no? Como que se le acercó y le dijo, pero maestro, al final, pues, todas las personas sobre las que usted escribe son personas, pues, que las arrolla la vida, ¿no? Que fracasan, que terminan patinando. Y Gaita les dijo una cosa a Alberto que le quedó grabada en la memoria, le dijo, Alberto, es que al final todos somos perdedores, es solo cuestión de tiempo, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Cómo lo quieras analizar. Esa lucha con la adversidad, eso que tú Sí, acabas de decir, es muy cierto, ¿no? Porque a veces esta tentación biográfica de construir un personaje perfecto, que está a la altura de todas las circunstancias, pues lo que hace es distanciar la humanidad de ese personaje real o claro, ficticio cuando lo estamos presentando. claro. Eh, Totalmente de acuerdo. Lo que uno ve luego Ujú, de esos falsos finales es un tercer acto en el que se responde la gran duda que nos dejó el final del primer acto. Es decir, si este personaje estaba buscando el grial, el tercer acto debe llevarlo a encontrarlo o a no encontrarlo. ujú. Esa respuesta a esa duda de si encontraría el grial, sí o no, es lo que suele llamarse el clímax de la historia. Ajá, En ajá. la comedia romántica, pues es si terminarían juntos, sí o no la pregunta, y el clímax en el tercer acto,
que en el jardín infantil se lo llaman a uno el fin, esa pregunta se resuelve con que se dan un beso o no, pero usualmente si es una comedia romántica terminan juntos y en el tercer acto lo que pasa es él buscándola a ella o ella buscándolo a él para arreglar las cosas que quedaron arruinadas al final del segundo acto. Pero todo esto lo estaba diciendo porque cuando uno va a retratar a alguien que no ha muerto, y por eso tan pertinente lo que le dijo Gaita Leza a Salcedo, pues todavía no tiene la historia completa, no Claro. sabe esa persona cuál va a ser el clímax de su vida. En cambio, alguien que ya murió, uno sabe qué fue lo que consiguió en términos dramáticos en su vida, en qué momento se acabó el primer acto de su vida, qué accidente lo formó, qué fue lo que lo volvió la persona que era y lo empujó a seguir ese segundo acto, esa carrera o esa vida tan extraordinaria que tuvo y en qué momento se resolvió la pregunta del accidente que creó el accidente de su vida. Es decir, todos tenemos en general mucho mejor suerte que algunos, es decir, no nos pasan cosas tan violentas, pero hay gente a la que sí le matan a alguien muy temprano o a alguien que es testigo de algo terrible, o ese primer acto está muy claro, pero retratando a una persona de la vida real que murió, uno sí tiene que buscarle el momento en que se definió o en que algo le rompió la vida. Yo creo, por ejemplo, en el caso de la biografía de Woody Allen, que hay un momento fundamental en esa vida y es el momento en que él decide que se llama Woody Allen. Entonces arranca el primer párrafo de la biografía o ese perfil largo que yo hice, es él nombrándose a sí mismo Woody Allen. Sí, y lo digo, por si están ustedes retratando a alguien que se cambió el nombre, a mí me parece que es fundamental. Claro, Por ejemplo, Bob Dylan no se llama Bob Dylan, de se llama acuerdo, Robert de acuerdo. Zimmerman. El momento en que él se bautiza a sí mismo es el Es- momento en que está echando a andar su vida sin mm. duda alguna, y ahí tendría uno que comenzar, y ese es el final del primer acto, uno tendría que Casi que comenzar es ahí, casi que es la creación, te interrumpo Ricardo, de las cosas, ¿no? La nominación, volverse a nombrar. claro, Tú dices, ese ejercicio, volverme a bautizar, es una cosa muy potente, claro. es una cosa muy potente, de acuerdo, En total. una Mira, biografía, ajá, el primer acto es mientras uno se da la vida a uno mismo exacto. y comienza a echar a andar su carrera o la vida que va a tener, y ya después uno tendría que ver a dónde llegó esa aventura finalmente. Mira que esta sensibilidad de retratar directa y también tangencialmente la vida de sujetos representativos de la historia es una constante de muchos de tus trabajos. Hay varias personas que me han hablado, por ejemplo, de Autogol también, que, digamos, toma, digamos, un punto digamos, como inicio de la historia de alguna manera el asesinato de Andrés Escobar, ¿no? Sí, En el contexto de ese mundial de USA 94, su autogol que fue tan doloroso, pero una vez más, digamos, más allá de la esfera del deporte y de tocar concretamente la historia de un personaje reconocido en el mundo del fútbol, vuelve de alguna manera a pasar esto en el libro de la envidia, ¿no? Porque te encuentras tú con este trabajo de Enrique Santos sobre la hipótesis de José Asunción Silva, su asesinato, ¿no? Concretamente se comienza a construir allí pues el centro de una novela pues maravillosa, ¿no? Que muchas personas tienen con mucho cariño y que quisieran escucharte un poco hablar también de ese proceso de creación de ese libro de la envidia, ¿no? Me da mucha curiosidad hoy preparando el conversatorio, encontré muchos fragmentos y muchas personas decían, Ricardo Silva logra retratar ese peor vicio de la Bogotá de hoy y de siempre, que es la envidia, ¿no? Y está en el centro precisamente de los personajes de este libro, la envidia. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre esa construcción que está atada a la realidad, pero que toma la realidad para construir también unos escenarios de ficción más amplios o un panorama más amplio desde la ficción, ¿no? sí, sí, sí. Son justamente esas dos novelas muy particulares en la construcción de los personajes.
Yo iba a escribir el libro de la envidia en el 2008, pero en un momento dado se me atravesó la historia de Autogol. Ujú. Tenía un personaje suelto que era un comentarista, el que uno ve en la novela, que se llama Pepe Calderón Tovar. Y mi punto de partida, como todos los puntos de partida, era muy borroso, un boceto, y mi idea era un comentarista deportivo de radio, de los de mi infancia, que en el ciclismo hacían el cambio con Rimula, y que lanzaban esas frases como versos cojos de la bola va rodando, el tiempo va pasando y el balón entró por donde el carpintero puso la escuadra y no le pusieron la tarjeta amarilla, sino el acrílico hepático. Bueno, ese intentos de ser poéticos, fallidos totalmente, y de ser sabios, como cuando dicen de los equipos de 10 hombres, líbranos Señor, o el marcador más peligroso es el 2-0. Sí, Esas cosas que uno dice, eso no es verdad, nada de lo que están diciendo es verdad, sí, sí, pero mi punto de vista era con cariño, es decir, a mí me gustan esos comentaristas genuinamente, me apasiona lo importantes que fueron cuando yo era niño, eran pues estrellas de rock en Colombia, y yo quería contar uno. Yo ajá, estaba preparando una biblioteca enorme para hacer el libro de la envidia, entre las librerías de la 13 en Bogotá, recorrí pues en las bibliotecas, con mi papá justamente fuimos, me acompañó a buscar todos los libros de Bogotá que además uno puede armar bibliotecas de Bogotá enormes porque se ha hecho mucho trabajo histórico, más de lo que uno sabe y reconoce. em, y entonces tenía esa biblioteca, tenía mi mesa del comedor llena de libros de Bogotá, y de pronto tenía mi comentarista deportivo, y se me ocurrió que era Opita. Y pensé que era Opita porque era gordo, y pensé que no podía ser nada peor que ser un gordo en Neiva. No me pregunte si estoy siendo injusto con los gordos o con Neiva, pero yo el peor calor que he sentido en mi vida fue en Neiva, y pensé, si uno es gordo debe ser mucho peor, no sé por qué, yo no sé si es un prejuicio, pero pensé, buscándole líos a mi personaje, pensé este tipo que es lleno de agüeros, como todos los comentaristas deportivos, lleno de agüeros, va a ser justo de Neiva, y va a empezar queriendo ser un crack, y luego va a ir yendo hacia atrás en el campo de juego, lo van a ir bajando al medio campo, después a hacer defensa, después a ser arquero, y después ni de arquero, y lo van a poner de técnico y ni de técnico, y va a acabar contando los partidos, narrándolos, ujú. y de pronto pensando en qué es lo peor que le puede parecer pasar a este personaje, a mí me pareció que lo peor, que es lo peor que a mí me ha pasado en el fútbol, como hincha del fútbol, es Ajá. ver el autogol que Uy, hizo Andrés Escobar en el Mundial del 94, en el segundo partido de ese Mundial, Colombia contra Estados Unidos, que además es justo el minuto 33 de ese partido, y es absolutamente doloroso de ver, porque ese jugador era el jugador más serio, más ujú, entregado, más decente de esa selección, ujú. y uno lo ve cometer un error totalmente atípico, o sea, una cosa que no cometía él jamás, y lo ve uno acostado, derrotado. Si ustedes lo pueden ver en YouTube, está por supuesto ese autogol. Además, con toda Eh, la euforia que rodeaba ese mundial, porque Colombia claro, tenía toda la proyección, o sea, estábamos preparados para ser campeones del mundo. Esto era como la peor de las adversidades, esto nadie se lo esperaba. pero totalmente, totalmente. Yo luego entrevisté a los futbolistas que fueron, entrevisté a los periodistas que estuvieron allá, a la gente del fútbol, a la gente de la radio, y entre muchos, Oscar Córdoba me decía, es que nosotros íbamos al Mundial a cumplir con un requisito, con un trámite. Nosotros en el avión sabíamos que éramos campeones. Era un equipo invicto que además le había ganado 5-0 a Argentina en ese partido. Todo el mundo se había ido a Estados Unidos, había vendido la casa, los apostadores se habían metido toda la plata a Colombia para ganar, y ese autogol era el momento en que era claro que Colombia ni siquiera iba a pasar a la segunda ronda,
porque había perdido el primer partido contra Rumania, Mm. que era un equipo que no les había interesado investigar. No, Porque, y que ellos sí nos investigaron a nosotros. claro, y Pacho Maturana decía es que estábamos tan seguros de nuestro fútbol que no nos pareció que Rumania era para investigar, y Rumania era un equipazo, con Hagi, que era un tipo famosísimo, un jugadorazo, y pues Colombia quedó eliminada muy pronto en el mundial en el que Pelé, el mismo Pelé había dicho que Colombia era campeón. En ese momento no sabíamos que Pelé salaba todo, Sí, que todavía era una virtud que Pelé hablara bien todavía de era uno. una virtud. Después ya sabemos que siempre que Pelé dice que alguien va a ganar, no pasa, Seguro, seguro. pero en ese momento creíamos. Entonces me metí en esa novela, me metí en ese personaje, y como me sentí un poco fuera de base, hice algo fuera de base porque era un señor opita de 50 y pico y yo no. Entonces, y era un hombre de radio y un fanático del fútbol. Yo soy un fanático del fútbol, pero había algo que él tenía que yo no entendía. Y entonces la construcción de ese personaje es particular porque a todos los que entrevisté, desde Julio Nieto Bernal, que era una de las glorias de la radio y pues lo sigue siendo, hasta el comandante Castro, que era el hombre que narró la llegada de Lucho Herrera al Alpe de Hues, desde el Pío Valderrama, con quien estuve una mañana en Barranquilla viéndolo besar bebés por las calles como el Papa, eh, hasta el Tren Valencia, que lo tenía en mi celular. En fin, hablé con todo el mundo de la radio, del fútbol, todo eso. A todos les hice una pregunta para que se inventaran algo de mi personaje. Les dije, bueno, cuéntenme una anécdota que hayan vivido con Pepe Calderón Tobar, que es un opita, se los describí todo eso. Todo el mundo se le inventó algo, y eso está en el libro, es decir, es un personaje construido por todos los entrevistados del libro. Todos cuentan anécdotas buenísimas. A Eduardo Arias, que era el editor de Cultura de Semana, ustedes lo han oído nombrar y lo conocen muy bien. Eduardo Arias inventó que Pepe Calderón siempre se robaba las manzanas en los cócteles de periodistas. Juan Manuel Ruiz, un periodista muy serio de RCN, se inventó una cosa semi inventada, me la contó de otro periodista, que era que recibía los cheques del cartel de Cali en los 80s, pero no los cobraba, era su asomo de dignidad. Eh, Tenerlos como amuleto. los tenía. Había otro periodista que se inventó que Pepe Calderón se ponía las medias al revés para ver fútbol. En fin, todos los elementos más los que yo tenía construyen a ese personaje a manera de documental, eh, y creo que es una construcción diferente que recurre a los que estuvieron allí, y todos están realmente contándome algo de otra persona y está uno aplicándolo al personaje, a Pepe Calderón. Ujú. Eh, eso fue ese libro lleno de entrevistas, es un documento también al mismo tiempo sobre el mundo del fútbol, muy guiado por el que hoy en día y en ese momento, 2008, también lo era, el director de la Asociación de Futbolistas de Colombia, de futbolistas profesionales, que se llama Carlos González Puche. Yo me hice muy buen amigo de él desde el 2008, ya llevamos 12 años de amigos constantes. Y él me contó todo, me conectó con todo el mundo. Yo tuve en mis manos, la tengo todavía, el acta de Millonarios en el que se le da la bienvenida a José Gonzalo Rodríguez Gacha como dueño del equipo. En Imagínate. fin, llegué a tener toda la visión del fútbol y llegó a no gustarme el fútbol durante mucho tiempo luego de ver la trata de personas y Claro, la claro. bajeza que se vive y la mafia que hay allí. Terminé esa novela, la completé. También construí a Andrés Escobar sobre la Ujú, base de testimonios. Era un personaje mucho más fácil de construir porque la visión sobre él era unánime. Todo el ujú. mundo lo pintaba como un caballero, los sobrinos, los Serio. hermanos, los amigos, los colegas, todo el mundo lo adoraba. Digamos, lo único particular que uno desde la sala de su casa viendo el partido de fútbol no habría notado era que tenía un humor fantástico y vivía mamando gallo y se burlaba de todos y a todos les hacía chistes, pero
pero el resto, la visión de él era unánime, como un caballero y un tipo muy digno, quizás en uno de los momentos más turbulentos del negocio del fútbol, en el que la mafia estaba tan metida y tan de cabeza y era tan evidente que la mafia mandaba. Este tipo conservó una dignidad y una forma de ser memorable. Y esa fue una construcción mucho más fácil. Ese libro quedó hecho, pasaron los años, hice otros, y hubo un momento en que mi papá, que les recuerdo, murió hace 4 años, hacia el 2012, 2013, me dijo, yo creo que se está haciendo tarde para hacer el libro de la envidia. Él me había ayudado a reunir todos los libros y ese era el libro que él quería que yo escribiera. Entonces, a mí me sonó rara la frase, como se está haciendo tarde para escribirlo, y entonces decidí que me volcaba a escribirlo, eh, y para eso me metí en todos los archivos, entre otras, a los archivos a los que hay que entrar con tapabocas y con guantes. Te estabas preparando, ibas Yo me estaba calentando preparando. Sí. Y entonces tuve en mis manos unos libros espectaculares, los directorios de 1886, a los que les pude tomar fotos. Y entonces yo aún hoy tengo los directorios de en qué casa, en qué cuadra vivía tal persona en ese momento. Además hay mapas de Bogotá, libros de mapas que han sacado. Planeta sacó 2 libros espectaculares de la historia de Bogotá en coedición con los archivos y con las bibliotecas de Bogotá, que también le dicen a uno con mapas dónde quedaba todo, el hospital tal, San Juan de Dios, por ejemplo, en qué año lo fundaron, cómo era con fotos, o sea, una documentación que cualquiera puede aprovechar y a partir de ella construir un mundo muy, muy evidente, muy visible, sí, muy claro. Y eso fue lo que yo hice. En ese caso partí de 2 personajes parecido a Autogol, uno más ficticio y uno real, José Asunción Silva. Son los dos que están allí. Y uno de mentira, entre comillas de mentira, que es el loco caca negra. El loco caca negra es una caricatura de José María Espinosa que hacia 1860 y pico, 63 en adelante, dibujó personajes de la Bogotá de mitad del siglo XIX, y dibujó a los locos y a los personajes extravagantes y algunos célebres, y esos dibujos, esas caricaturas, reproducciones de esas caricaturas, estaban en el corredor del apartamento en el que yo viví hasta que me casé, en el que viví con mis papás y con mi hermano. Y el loco caca negra, porque nosotros tuvimos esas reproducciones desde que yo tengo memoria, era por supuesto el que más nos fascinaba a mi hermano y a mí, porque se llamaba el loco caca negra, y además, yo no sé si fue mi papá, pero lo pusieron al lado del baño, entonces era consistente. El loco caca Existía negra, coherencia, existía claro, coherencia. todo era sensatez en ese proyecto. El loco caca negra es un personaje real, pero en toda esta investigación que les cuento de archivos, no hay nadie que lo cuente. Y yo creo tener muchos archivos, puede que exista alguien por allí en un párrafo que lo mencione, pero realmente el registro que existe de él es su caricatura y la caricatura que me fascinó a mí de niño. Y me pareció que era una buena oportunidad novelesca o para la novela que estaba pensando, construirlo. Lo construí con los documentos que hay sobre los locos bogotanos, que eran célebres, Ajá, que eran queridos por la gente de la ciudad, esa ciudad que era pequeña, que de acuerdo. durante mucho tiempo no pasó de 100.000 habitantes, y entonces eran unos famosos de la Bogotá, que era la Candelaria y un poco más, porque además eran locos entre comillas, es decir, eran loquitos, no Ajá. eran tipos peligrosos, sino locos a los que les decían, oiga, cuídeme a mi hijo un rato,
o ayúdeme con tal vuelta, porque eran tipos chifladitos, digamos, pero no peligrosos. Entonces, dime, ¿Sabes, Ricardo, cortándote un poco ahí el hilo, porque el asunto es, hay un trabajo del que a mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar, así sí, sea dos minutos, y es dale, que lo que quieras. estamos un poco corriendo y recorriendo todo tu trabajo, que es muy, muy amplio, pero indudablemente, digamos que nos quedan dos trabajos que yo sé que si no los menciono, Perfecto, mejor dicho, hagámosle. me van a... No pasa nada, ahí y quedó eso, más o menos expuesto cómo fue la construcción. Sí, claro, claro, claro. sí, Y está, pues mira que estábamos hablando de esas influencias, hablaste de tu padre y de tu madre, ¿no? sí, Y yo he leído que tú nos dices, mire, este libro de la envidia tiene que ver mucho con mi padre, ¿no? sí, Y después viene otro, que es la historia oficial del amor, que tiene que ver mucho con tu madre, ¿no? totalmente. Y me gustaría que nos cuentes un poco, porque uno de los temas de las cartillas que han trabajado las personas en esta escuela virtual fue el amor, precisamente. Y decíamos que difícil es volver a decir sobre el amor Mm. sin caer en este terreno de lo repetitivo, de lo que se ha dicho tantas veces. Y este libro de la historia oficial del amor ha sido pues un fenómeno completamente, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco, ahora que habíamos hablado de esas influencias, un poco el rol de tu madre allí, porque creo que es muy importante. Sin duda. Pues como tú dices, como había escrito el libro de la envidia sobre, a partir de un impulso de mi papá, eh, y, y es un libro sobre padres, el loco Cacanegra tiene a su padre siempre encima y José Asunción Silva, su relación más bella es con Ujú. el padre, que entre otras se llama Ricardo Silva. Eh, yo sentí que había quedado con una deuda pendiente con mi mamá y ella siempre me había estado diciendo, o sea, el libro que ella quería que yo escribiera era el libro sobre la familia, Ujú. sobre su familia en específico. Yo creo que ella quería que yo hiciera una ficción basada en su familia, pero a mí no me interesó y cuando terminé el libro de la envidia me puse como tarea escribir la historia de la familia, que en efecto sí me parecía que merecía ser contada. Eh, y entonces me pareció que era la historia para contar hacia atrás que había estado esperando hace rato. Esta historia empieza en el 2015 y termina en 1930 y todos los capítulos van yendo hacia atrás como remontando la historia de la familia. Y mira que termina siendo un libro tremendamente interesante en materia de episodios de nuestra historia reciente. Aparecen Sí, allí los grandes acontecimientos, digamos, de este presente nuestro, podría decir. claro, porque cada capítulo tiene el siguiente criterio, o que haya sido muy importante para la familia, o que haya sido muy importante para la historia de Colombia, y muchas veces, como nos pasa a todos los que estamos aquí en esta reunión, eh, la historia de Colombia nos afecta, es muy importante para nuestra familia, nos afecta directamente. Y en este caso, esta familia, hay cosas que la hacen todavía más complicado, y es que el lado romero de la familia, o sea, el lado de mi mamá, tuvo dos figuras políticas importantes, una en el Partido Liberal, que fue mi abuelo, y una en el comunismo, en la izquierda, pero en el comunismo de los 40, 50, 60, 70, que fue mi tío Alfonso Romero Buch, mi abuelo Alfonso Romero Aguirre. Entonces hay cosas de la historia de Colombia en la que ellos están metidos. Eh, por ejemplo, en el episodio sobre el Palacio de Justicia, es relevante para todo el país y es relevante para mi familia porque adentro estaba un tío mío que mataron allá y también estaba el mentor de mi mamá que era consejero de Estado y se quedó atrapado. Y otro amigo de mi mamá que era Enrique Lou Murtra, que estaba ahí y luego lo terminaron matando después de pasar por el Ministerio de Justicia. O sea, esos dos criterios hacen que la historia de Colombia aparezca, afecte a la familia y que la familia responda a Colombia como mejor puede, que es lo que hacemos Es, todos. es bellísimo eso que acabas de decir, es una sensación que uno le queda, lo abraza, ¿no? La familia frente a esta historia de acontecimientos, la familia en el centro de todo esto, ¿no? Sí, Y en el centro no, afectada por todo esto, ¿no? Y tomando sus decisiones, como tú dices, sí, resolviendo desde, ¿no? Es un libro que créeme que nos han mandado un montón de preguntas, muchas, qué bueno. y el último que yo quiero mencionar en este trabajo tiene que ver indudablemente con Río Muerto, Ricardo, que acaba de salir y que nos presenta este personaje de Salomón Palacios, que es
apasionante, ¿no? Porque la historia comienza precisamente con Salomón, tú planteas la historia en el suroccidente de Colombia, de alguna manera, un pueblo que ni siquiera por el olvido, por las lógicas de la violencia, se encuentra refundido como muchos puntos cardinales de nuestro país, y aparece este personaje de Salomón Palacios asesinado, ¿no? Pero también su propia reflexión sobre su muerte y la ausencia, que me parece que es tremendamente importante, el vacío de la familia y este ejercicio de ver a los otros después de la violencia, ¿no? Y quería hablarte un poco porque es un libro que, según he logrado ver en tus entrevistas, tú comienzas a construir sobre la base de una historia que te contaron, y eso me parece también hermoso, y es ponernos a la altura de esas historias que escuchamos, entender que escribir es también escuchar. Quería entonces que nos contaras un poco del origen de este trabajo que acaba de salir el 20 de mayo a las librerías. Sí, es en efecto, como tú lo dices, es también otra historia que se coló en la lista de lo que estaba haciendo, como pasó con Autogol. Y en este caso fue en un trancón de los que había cuando no estábamos encerrados. Bueno, creo que ya otra vez los hay, eh, en el que una persona que yo conocía me contó por qué había decidido votar que no al acuerdo de paz eh, en aquel plebiscito del año 2016, de octubre de 2016. Y era porque no quería darles oportunidades a gente como los verdugos de su papá, a quien mataron a unos pasos de su casa, y o sea, enfrente de su familia sin ninguna piedad, pues, sin ninguna clase de humanidad. Y él decía que eso, y a mí me sonó que era la misma razón por la que yo había votado que sí, y era porque no quería darles ningún chance a los verdugos y quería desmontar eso, y me pareció que había un terreno en común que era muy interesante. Finalmente era una persona con la que yo me entendía muy bien, y entonces procedió a contarme la historia con muchos detalles y procedió a pedirme, casi a hacerme prometer que la iba a contar, porque él sabía lo que yo había escrito y le parecía que podía ser la persona para escribirlo. Entonces yo prometí que sí, y me hizo agregarle una promesa que me parece que es fundamental para el libro, y es que me sintiera en paz de contarlo a manera de ficción, pero que además por favor lo hiciera lo más eh, parecido a una ficción para no estar expuesto, que es una opción más común de lo que uno cree De en acuerdo, este país. de acuerdo, de acuerdo. Yo cumplí la promesa, lo conté como me lo contó, usé la ficción, de tal modo que uno puede entrar a ver a los personajes, y también de tal modo que uno puede ver a Salomón Palacios, que es asesinado en el primer párrafo, el resto de la novela como un fantasma, y es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que tenemos 8 millones de víctimas del conflicto armado. Tenemos un montón de gente que no pudo ser enterrada, ni tuvo funeral, ni ya que hablábamos de nombrarse a uno mismo, en el caso de Woody Allen no puede ser nombrada como un muerto de una familia, y me pareció que era bueno verlo como un fantasma Además, tú lo, durante lo toda la retratas de novela. una manera muy bella, porque además Salomón es mudo. Es mudo, Ah, eso es como una, tantos, una maravilla, ¿no? tantos personajes. Eso tiene un poco de relación con Pepe Calderón, justamente el de Autogol, que se queda mudo De cuando acuerdo. ve el autogol. Pues se queda mudo pues psicológicamente. Este es un mudo Este es un desde mudo. siempre. Sí, 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 sí. Mira, 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 Ricardo, yo la verdad, pues hemos disfrutado mucho este espacio contigo, lo estamos disfrutando mucho. Este teléfono mío debe tener como yo no te puedo decir cuántas preguntas tengo en este momento. Voy a darle paso a algunas que son las personas que están Perfecto. del otro lado y la razón por la que hacemos este encuentro, además de compartir, por supuesto. Nos pregunta por aquí, son preguntas muy, muy concreticas. Yolanda Gómez Herón nos dice, ¿tienes una hora especial para escribir? A ella le llama la atención. Nos dice Noemí Salazar, ¿qué te forjó como escritor? ¿Cuándo decidiste como que querías saltar para contar? Y por aquí nos manda Noemí Salazar, nos dice, ¿cómo es un día, cómo es tu rutina de escritura? Son esas tres preguntas de ellos muy curiosos todos en el ejercicio de generar sus Buenísimo. dinámicas de escritura. Pues yo
trato de escribir todo lo que puedo en un día. Es decir, desde que me levanto hasta que ya es hora de dormir. Pero tengo más trabajos, es decir, yo trato de escribir, siempre estar escribiendo alguna novela, algún libro de ficción, alguna ficción, pero al tiempo tengo que escribir mi columna en cada semana y algunas notas para el tiempo, algunas notas pequeñas que escribo 2 por ahí a la semana. Entonces tengo que repartirme muy bien, tengo unos días para cada cosa, unas horas para cada cosa, y al tiempo tengo estos 2 hijos de los que he hablado y a mi familia, y siempre he trabajado en la casa, y la casa, como cualquiera sabe, y ahora sí que lo sabemos todos, pues tiene todas las interrupciones del mundo, desde los ruidos de abajo y arriba hasta el citófono, hasta los de la calle que están gritando, pidiendo algo, lo que sea, todo. Hay un montón de cosas que pasan en un día cuando uno se queda en la casa, y esos son los obstáculos, digamos. Eh, no mis hijos, que no son ningún obstáculo, pero sí todo lo que pasa en una casa y el otro trabajo que tengo que hacer, pues sí me frena. Pero por eso mi objetivo es, apenas me levanto, que suele ser temprano, arrancar e ir parando cuando me toca, y tratar de escribir todo el tiempo que pueda, en, sin ninguna hora privilegiada. Es cada vez que pueda. Ustedes que tienen, los que tienen hijos también saben, uno realmente trabaja en sus ratos libres cuando tiene hijos. Entonces, busco el momento siempre que puedo y voy avanzando y avanzando, y nunca paro, porque ya no volví a caer en la trampa de pensar que hay que descansar después de haber escrito un libro, y cada vez escribo más como de verdad como un oficinista. Yo creo que es una pura educación de clase media, de papás, de nuevo volviendo a mis papás, que siempre han vivido de lo que trabajan, que siempre se les acaba la plata cuando se acaba el mes, porque la plata del trabajo es para lo que se necesita, y entonces yo tengo que estar trabajando todo el tiempo porque no tengo la cabeza ni el ejemplo de gente que para y descansa 6 meses mientras se le ocurre un nuevo proyecto, sino que siempre estoy enlazando uno con otro y trabajando en todas las horas en las que puedo trabajar. Por acá, mira, Ricardo, una última pregunta por aquí que nos hacen. Nos dicen, si el oficio de un escritor es el de ser otro, entre comillas, ¿cuál de tus personajes te revela o estás fragmentado en todos? Nos pregunta Noemí Salazar. Van buenísimas las preguntas, debo decir que todas están buenísimas. Esta es una muy buena porque yo he sido personaje en algunas, como en Historia Oficial del Amor, o en una que se llama Relato de Navidad en la Gran Vía, y otra que se llama Walkman, que también son retratos de mi familia. Pero es cierto que sí estoy fragmentado en todos, y no tanto porque haya sido la idea, sino porque no hay otra manera de contar a otro, que no sea habitándolo, ocupándolo. Y uno, aunque el personaje sea José Asunción Silva, o sea el comentarista deportivo, o sea Andrés Escobar, uno tiene que meterse dentro de Andrés Escobar, y cuando él está sintiendo nostalgia por su país, pues está sintiendo es la que uno siente cuando está fuera de su país, o cuando él está adorando a sus sobrinos. No hay otra manera de que él adore a sus sobrinos, sino transmitiéndole la adoración que yo tengo por mis sobrinos, o tener recuerdos de infancia de un personaje completamente ficticio como Pepe Calderón. Tener recuerdos de la infancia, seguro en algún momento le va a aparecer a él un recuerdo mío, para que lo de él se vea real, no tanto porque yo esté aprovechándome de todas estas personas para deshacerme de cosas, sino porque quiero que sean lo más reales posibles, que uno sienta que existen, que de hecho existan. Y entonces es el mismo camino que eligen los actores, que es ocupar a sus personajes, y darles su voz. Uno ve que el mejor actor del mundo, el que uno dice más se transforma, igual usa su voz de personaje en personaje, y uno le ve los mismos ojos y algunos gestos similares,
a Robert De Niro cuando hace de Al Capone o a Robert De Niro cuando hace de este practicante pensionado que vuelve a trabajar en una película de hace poco, que creo que se llama algo así como El Practicante. Es Robert De Niro, pero es Robert De Niro haciendo papeles. No me estoy comparando por lo alto, sino explicando con un actor muy bueno, que es lo que hace también cualquier escritor, que es asumir a sus personajes y algo les puede uno notar de fragmentado, de los fragmentos de uno, como dice la pregunta de Noemí, y también uno les da vida y les da espíritu desde uno mismo. Entonces es una combinación siempre lo que sucede en la ficción entre uno y lo otro. Pues Ricardo, mira, la verdad esto ha sido un placer tremendo, ha sido hasta maratónico, te hemos puesto a echar para atrás, para adelante, hemos recorrido tus influencias desde el comienzo. Yo quería destacar, Ricardo, tu amabilidad, tu generosidad con el tiempo, porque sé que andas absolutamente a mil. Créenos que cada una de las cosas que nos has compartido hoy es muy importante para nosotros y para quienes están del otro lado de la pantalla, que es finalmente para quienes hacemos esto, para que puedan comunicarse, para que puedan animarse a contar sus historias. Quiero asumir un compromiso muy bello, así en público con nuestros estudiantes del otro lado, y es que voy a enviarte cada uno de los podcasts recopilatorios que hemos hecho con los estudiantes para que los puedas escuchar. Hay mucho de esa violencia política de la que estábamos hablando que lamentablemente por el tiempo no alcanzamos a profundizar tanto en ella como a uno le gustaría, pero siempre, Ricardo, exaltando el ser humano que eres, la generosidad que has tenido con los proyectos que intentamos y nos soñamos y que se construyen, ¿no? Eh, Comenzamos hablando de tu poesía y tú me decías que eh, esa vuelta a la poesía, al verso libre, de alguna manera te había costado inicialmente. Yo debo decirte hoy que leyéndote y disfrutando tu trabajo, lo que uno encuentra es a un narrador con una sensibilidad de poeta ahí marcada, ¿no? Recuerdo al poeta Gonzalo Márquez Cristo que decía que la poesía era de alguna manera este ejercicio de colonizar el instante, ¿no? Y yo creo en lo personal, Ricardo, que esta última novela entra en un momento muy necesario de la memoria histórica de este país en el que es necesario volvernos a ver y dejar de estar mudos como Salomón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de motivar a gente del otro lado para que cuenten sus historias. Yo te quiero mandar un abrazo muy grande, agradecer tu generosidad, tu disposición y quería cerrar con, pues, si quieres darle un mensaje a todas estas personas del otro lado de la pantalla que están saltando al agua para narrar un consejo que te haya sido útil en la vida para construir esta obra tuya que seguirá creciendo, espero, por muchos años más. Bueno, Javier, pues yo feliz de estar en tus proyectos, siempre con las mismas ganas de darte un abrazo y siempre enriquecido por tu nobleza y tu vocación pues a darte a los demás. Entonces es siempre una alegría estar en estas situaciones en las que siempre se dan tantas cosas tan, tan buenas, tan positivas, tan conmovedoras. Em, y para el público que nos está escuchando, eh, yo pensaría que puede ser útil ahora que están lanzándose a contar, em, tener claro que lo pueden hacer, que ya lo han hecho, que lo hacen mucho mejor de lo que creen y que hay que derrotar una voz que siempre le está susurrando a uno cuando se dedica a contar o cuando se va a lanzar a contar, y es una voz que le está diciendo a uno, le está entorpeciendo a uno el camino y le está diciendo, pero ¿para qué lo va a hacer? ¿Pero a quién le importa lo que usted va a contar? ¿Pero qué necesidad hay? Pero si termina de escribirlo, ¿quién lo va a leer? ¿Quién va a estar ahí atento? Eso que es muy común y que asalta desde los profesionales más encumbrados de la literatura hasta la persona que está pensando si se atreve a hacer una pregunta en un grupo de estos. Eso hay que saberlo callar, esa voz hay que saberla callar, hay que tener técnicas para callarla. Puede ser uno imaginarse esa voz hablando después de tragar helio o esa voz sin ninguna autoridad sobre uno, un ruido de tantos en la vida.
pero realmente uno tiene que recordar que la tarea de uno no es criticarse, ni es leerse, sino contar la historia. Uno no se puede frenar en la tarea que se ha puesto, que es contar. Y quizás lo más importante, ya que estas historias son en yo mayor, en este momento para arrancar, si no lo han hecho ya, es contarse a uno mismo lo que es más fascinante para todos los demás. Uno a veces cae en la trampa de pensar, pero yo contándome, usando la palabra yo, qué vergüenza, cuando lo que está haciendo es un acto de generosidad y a todos nos va a iluminar lo que ustedes nos cuenten, lo que cuenten de sus vidas va a ser fascinante para todos nosotros. Yo creo que uno dedicándose a contar y a escuchar, como decía Javier, vive fascinado con los demás, vive en estado de alerta con los demás e interesado en oír lo que les ha pasado. Yo creo que no hay un mejor consejo para alguien que va a empezar a narrar o que está a punto de narrar, que es que se comprometa con lo que va a narrar, que haga el compromiso con lo que va a narrar. Goethe, el poeta alemán, decía que no es sino que uno se comprometa con el ejercicio de narrar para que todo conspire a su favor, todo empiece a ayudarlo. Allí aparecen amigos a contarle unas cosas que uno se le habían olvidado, reencuentra una foto que pensaba que nunca iba a volver a encontrar. Van a ver que todo empieza a conspirar. Entonces, comprométanse con lo que ustedes pueden contar, que es a ustedes mismos, porque es lo que ustedes saben más que nada. Y yo estoy seguro que ya de entrada, con ese compromiso y esa decisión de contarse a uno mismo, tienen ganado que salga bien y que llegue de alguna manera la gente que esté interesada en escucharlo. Pues Ricardo, creo que no hay mejor cierre, en verdad, para este conversatorio de hoy. Yo te mando un abrazo muy grande, le enviamos pues un abrazo muy grande también a quienes nos acompañan del otro lado. Te enviaré todo este material del que estamos hablando y bueno, Perfecto. al final tendremos un cierre muy hermoso con un especial colaborativo que estamos precisamente pensando con el tiempo de este proyecto, de estas 7 semanas de intensa creatividad que estoy seguro que vas a disfrutar mucho. Hermano, te va Fantástico. un abrazo muy grande, te haré llegar toda esta información, ¿oíste? Y a Un ustedes, abrazo muchas para gracias por todos. acompañarnos. Nos vemos la próxima. Adiós, adiós. Gracias.